Se cumplieron 100 días de la posesión de César Ditardo como presidente de la Asamblea Nacional. Las autoridades del Legislativo califican de positivo el trabajo realizado en este periodo por los asambleístas, sobre todo en materia de fiscalización y en la aprobación de varios cuerpos legales. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Claro, las autoridades del Legislativo se autocalifican con una gestión positiva, pero vamos a ver qué es lo que opina el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en la voz de su coordinador, el doctor Marcelo Espinel. Él ahora mismo está con nosotros en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida. Doctor Espinel, muy buenas noches. Freddy, buenas noches. María del Carmen, buenas noches. Un saludo muy cordial a su distinguida audiencia. ¿Cómo mira usted desde las cifras frías que arrojan los análisis que hacen ustedes como Observatorio Legislativo? Creo que el adjetivo que tú utilizas es el adecuado, son cifras frías. Únicamente nosotros entregamos datos a la ciudadanía para que ellos puedan calificar de manera cualitativa cómo ven a sus representantes, si es que los asambleístas están cumpliendo o no con el deber de expresar la voluntad ciudadana en el Parlamento. Esta Asamblea Nacional, este nuevo periodo legislativo, se ha autocalificado como una asamblea que fiscaliza, que a diferencia de la anterior no es una asamblea aplanadora en la aprobación de proyectos de ley, sino que es una asamblea que se ha dedicado al control político. Mi pregunta es, ¿los procesos de fiscalización han sido del todo exitosos? ¿Han sido del todo objetivos? Yo les pongo dos planteamientos. Recordarán cuando la Asamblea Nacional destituyó, o más bien en este caso solo pudo censurar a Carlos Ochoa, ex superintendente de comunicación, y solo pudo censurarlo porque otra función del Estado ya lo había destituido, que era el Consejo Transitorio. En el caso de Carlos Poli, de ex Contralor General del Estado, también pudieron únicamente censurarlo porque en ese momento el ex Contralor ya había huido del país. O por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en el tratamiento del pedido de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa, que tardó 9 meses en ser dispuesto a trámite por parte del Consejo de Administración Legislativa, contrapuesto al proceso de juicio político en contra de los ex consejeros de Participación Ciudadana y Control Social? Tomando en cuenta esto, en realidad no es que ni siquiera han cumplido eficientemente su labor de fiscalización como hacen alarde en este momento. Yo creo que hay matices como por ejemplo cuando se hizo el proceso de juicio político en contra de la ex vicepresidenta Alejandra Vicuña, o en contra de la ex ministra de Salud. Procesos expeditos versus otros muy dilatados. O que incluso cuando ya llegaba esta sanción, el funcionario ya no estaba dentro del país. O procesos que incluso siguen en el limbo jurídico, como el que tenía que seguirse en contra de Gustavo Yalc y el resto de miembros de la judicatura de ese momento, cuando decían, nos encontramos frente a un vacío legal y no sabemos qué decisión tomar. Entonces, me parece que sí hay que analizar con pinzas el hecho de que esta asamblea sea una asamblea exitosa en materia de fiscalización. Tal vez debemos discutir que la ley orgánica de la función legislativa requiere reformas para que el sistema de pesos y contrapesos de nuestro país sea eficiente, para que la fiscalización realmente dé resultados. Eso en materia de fiscalización, tomando en cuenta los últimos 4 consejeros de Participación Ciudadana y la ahora ya ex ministra de Salud, que luego de abandonar el cargo fue finalmente en un repechaje, por utilizar un término deportivo, fue censurada por la Asamblea. Y eso también se debe a la presión de la ciudadanía, ¿no? Creo que es importante que los ciudadanos nos empoderemos de nuestro derecho al control social con el apoyo de los medios de comunicación para que se puedan visibilizar de mejor manera cuál es el impacto de las decisiones de los legisladores. En este caso, pues tuvieron que reconsiderar la votación porque llamaba muchísimo la atención que no se proceda con esta censura a la ex ministra. Sin embargo, eso es en aspectos de fiscalización, como tú bien mencionabas, pero la Asamblea Nacional también tiene esta labor de legislación, la de aprobar leyes. Algo que se decía a manera de crítica de la anterior Asamblea Nacional es que 7 de cada 10 proyectos de ley eran presentados por el expresidente Correa. En la actualidad tal vez ya no tenemos esta cifra. Tenemos que los asambleístas son los mayores proponentes de leyes, pero estamos frente a una Asamblea Nacional que no está logrando llegar a consensos para que se dé la aprobación de esta normativa. Y no tenemos que quedarnos únicamente en los números, Freddy y María del Carmen. Muchas veces pues se señala que el Observatorio Legislativo analiza únicamente la parte numérica, como que una gran cantidad de proyectos de ley es un buen indicador
y nosotros coincidimos en que no es un buen indicador. Pero sí nos llama la atención que de los 300 y pico de proyectos de ley que se han presentado en estos 2 años, el 67% no superan los 10 artículos. Entonces son reformas puntuales y no proyectos de ley. Y adicionalmente, el 70% de estas reformas, el 70% de estos proyectos de ley son reformas a leyes aprobadas durante el último periodo legislativo. Me pregunto yo como ciudadano si es que el asambleísta al momento de proponerlo hizo un estudio sesudo de si es que realmente esa ley era ineficiente y que era necesario reformarlo, o nos unimos al discurso político de que, bueno, fue aprobado antes, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Entonces, es necesario que los legisladores actúen con un sentido de responsabilidad. ¿Qué podemos ver en comparación con la anterior Asamblea Nacional en cuanto a esto, en cuanto a la función de legislación? Bueno, existe, como yo comentaba, una menor cantidad de proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, pero también un menor cumplimiento de la agenda legislativa planteada por quienes presidieron la Asamblea en determinado momento. Cuando José Serrano estuvo al frente de la Asamblea Nacional durante este número de meses, de menos de 10 meses, se llegó a únicamente aprobar 7 proyectos de ley, de los cuales no todos eran en relación a la agenda legislativa planteada por su presidencia. En el caso de Elizabeth Cabeza se llegó a una aprobación de 23 proyectos de ley, no cumpliendo del todo con los 35 proyectos de ley que ella había planteado, que se iban a cumplir durante su periodo. Y ahora estamos frente a la presidencia de César Litardo, en la que por esta falta de consensos, porque al parecer no existió una verdadera mayoría bien cohesionada que le permita a él llegar a la presidencia, se ha logrado la aprobación de un solo proyecto de ley y siguen en vilo las reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Salud, que al parecer por estas mayorías bastante móviles en la Asamblea Nacional no se pueden tratar aún. Sin contar con la falta de trabajo, el poco ritmo, no sé cómo calificarlo, de al menos 2 comisiones legislativas específicas que tuvieron problemas en un inicio por la designación de sus autoridades y que no han logrado superar aquello más allá de que ya estén conformadas formalmente. Yo creo que es necesario que toda la sociedad haga un llamado a los legisladores a que actúen con un alto sentido de país. ¿Cómo es posible que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores no se haya podido reunir en los últimos 3 meses? Precisamente porque no hay un consenso al respecto de quién la dirige. Creo que es necesario dejar de lado cualquier tipo de rencilla política, cualquier tipo de ego y dar paso al trabajo. Está pendiente el tratamiento de las reformas a la Ley de Seguridad Social en esa comisión. O, por ejemplo, en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, 7 proyectos de ley se encuentran estancados en su tratamiento precisamente porque las comisiones no pueden trabajar, porque no llegan a consensos, y pues es una pena, porque de esa manera se están afectando las funciones que debe cumplir el Estado, así como la garantía de derechos a los demás ciudadanos. Otro indicador que miden ustedes como Observatorio Legislativo es la asistencia de los legisladores a través de la votación en las sesiones. ¿Cómo está esto en estos primeros 100 días? Qué bueno, Freddy, que hiciste esa precisión. Nosotros únicamente podemos medir la participación en votaciones de los asambleístas porque la Asamblea Nacional desafortunadamente no hace público a través de su página web la constatación de quórum. La primera al menos. La primera al menos, porque los ciudadanos deberíamos poder conocer esto. Si es que de repente se convocó a la Asamblea Nacional a una reunión en el Pleno a las 9 de la mañana, yo debería saber cuántos asambleístas estuvieron en ese momento e incluso cuántos llegaron tarde para ver si se está aplicando el reglamento de sanciones a los legisladores, que tiene que aplicarse con una multa económica en el caso del retraso en el inicio de una sesión. Pero si no nos entregan esa información, los ciudadanos debemos confiar, entre comillas, de que se está cumpliendo con esto. Pero no hay la obligatoriedad de entregar esa información, de que se transparente. Desafortunadamente, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no establece la publicidad de las actas de constatación de quórum. Sin embargo, sí debemos destacar que la Asamblea Nacional al menos hace pública las actas de cada una de las votaciones dentro del Pleno. Y eso a nosotros nos permite, como observatorio, sistematizar cuando un legislador llega, está en la constatación de quórum, voy a decirlo en un término un poco más sencillo, le tomaron lista, aseguró su sueldo de ese día, pero no sabemos si está votando o no está votando. Y de esa manera, si es que no estuviera votando, se está irrespetando
la voluntad ciudadana de que determinado individuo lo represente en el Parlamento, porque la máxima representación de la voluntad ciudadana en el Parlamento es a través del voto, cuando se dice sí, no o incluso se abstiene el legislador. Pero si el legislador prefiere ir a atender un medio de comunicación o simplemente no participar en la votación y no delegar a su suplente, está irrespetando esta voluntad ciudadana que se dio a través del voto. Hay un ranking que han elaborado ustedes respecto de quienes más se ausentan de estas sesiones. Precisamente de las votaciones. Precisamente durante este tiempo en la Asamblea Nacional se han realizado un total de 691 votaciones, entre aprobación a proyectos de ley, cambio de orden del día, juicios políticos, etcétera. Resoluciones, etcétera. Y lo que nos preocupa es que más de 60 legisladores registran más de 100 ausencias a las votaciones. Entonces, pues ahí tal vez encontramos la razón por la cual en determinadas ocasiones no encontramos quórum al momento de tomar una decisión dentro de la Asamblea Nacional. Los asambleístas que se han destacado por cumplir con más del 90%, incluso superando el 95% de las votaciones, están encabezados por Carlos Cambala, de Alianza País, Mae Montaño, del Movimiento Creo, Freddy Alarcón, César Carrión, del Movimiento Creo, y Juan Cárdenas, todos ellos con más de 641 votaciones dentro del Pleno. Pero desafortunadamente también hay legisladores que, al parecer, cuando tienen que hacer una denuncia que se puede convertir en mediática, pues deciden no participar dentro de las votaciones y están encabezados por Wendy Vera, de Alianza País. Ella se ha ausentado en un total de 247 votaciones, seguido por Fabricio Villamar, 238 votaciones. En tercer lugar está Carla Cadena con 231 y finalmente Daniel Mendoza, también del Movimiento Alianza País, con 230 ausencias de 691 votaciones. ¿Cuál es lo importante o qué es lo que se debe tomar en cuenta de esto? A un legislador no podemos calificarlo porque más asiste a votaciones o menos asiste a votaciones, sino por una acción coherente, por supuesto, una acción coherente en la cual, si es que yo aparezco como medio de comunicación diciendo que voy a representar la voluntad de mis votantes en el Parlamento, debe ejemplificarlo y accionarlo dentro de la Asamblea Nacional al momento de votar. Y si es que de repente el asambleísta considera que la votación no es importante, tiene la opción de abstenerse. Si es que un asambleísta tal vez tiene alguna complicación por otro compromiso en territorio, por alguna complicación médica, tiene la posibilidad de excusarse y que su suplente represente esta voluntad en el Parlamento. Bueno, ahí vale decir que dejan de ganar ellos y pasa a ganar su alterno. Exactamente, entonces será tal vez que lo que le afecta a los legisladores es no ganar el sueldo de ese día porque tienen que dárselo al alterno. Entonces, ¿en dónde está la responsabilidad de la representación? ¿Radica en el sueldo que ellos están recibiendo? ¿Cómo se puede leer esto entonces? ¿En una falta de responsabilidad ante los ciudadanos? ¿O tal vez en un juego político en cierta forma? ¿No considera usted que puede estar esto involucrado también? Por supuesto que sí. Yo creo que es un secreto a voces que hay muchos principales, me refiero a los asambleístas, que no tienen una buena relación con sus suplentes. Y radican en esta mala relación el hecho de no permitir la participación del suplente. Por favor, no podemos bajar tanto el nivel del trabajo legislativo a una mala relación entre el principal y el suplente. Parte de la representación que le delegamos los ecuatorianos al entregar el voto es para que hagan precisamente uso de todas esas atribuciones que tienen como legisladores y fundamentalmente ejercer un voto positivo, digo en el sentido de que cause efecto, sea afirmativo, a favor o en contra, pero un voto y no la ausencia de los legisladores en la votación precisamente. Creo que esto sería distinto tal vez si es que nosotros tuviéramos una Asamblea Nacional integrada por individuos que no estén pensando en que se requiere una sanción para que ellos participen. Yo veo con mucha pena que se discutía en las últimas semanas entre los legisladores de que tal vez sea necesaria una reforma a la ley para que se sancione a los asambleístas faltones. ¿Cómo podemos llegar a eso? Ya quisiera yo poder decir en mi trabajo, ¿sabe qué? El día de hoy no quiero ir a trabajar, nos vemos en 5 días y no me tienes que sancionar por esto.
Porque a la larga es eso lo que está pasando. Cuando sabemos que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad hacerlo. Y ellos deberían hacerlo por una responsabilidad con el país, pero también porque de los bolsillos de todos los ecuatorianos sale el sueldo de los legisladores. Ahora, ¿no tienen en cierta forma también responsabilidad los partidos políticos de los cuales forman parte justamente estos legisladores? ¿No deberían también intervenir en alguna forma? Yo creo que esto parte mucho de los códigos de ética que deben tener los partidos políticos. Si es que yo como partido político decidí auspiciar la candidatura de determinado individuo, también tengo la obligación de controlar que el desempeño Hay una responsabilidad de ese representante de mi partido sea ejercido con responsabilidad. E incluso yo les pongo, porque yo creo que es importante que la sociedad civil no solo sea crítica, sino también propositiva. Existen dos ejemplos bastante exitosos, el chileno y el colombiano, de cómo superaron este problema en la representación que realizan los legisladores. En el caso chileno, todos los legisladores que estén en la constatación de quórum tienen la obligación de votar. Y en el caso de que no voten, tienen sanciones económicas bastante altas. Porque si es que estás en la tomada de lista, lo digo entre comillas, tienes que representar al ciudadano que por eso te eligió. O en el caso colombiano, el sueldo de los legisladores es directamente proporcional al número de votaciones en las que participó. Si usted quiere que le paguen su sueldo, inclusive, por supuesto, participe en todas las votaciones. Caso contrario, pues no recibirá su sueldo completo. Yo creo que es necesario que nos empoderemos de nuestro derecho al control social como ciudadanos y que comencemos a construir juntos una Asamblea Nacional que responda a los intereses de la ciudadanía. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, esta es la evaluación de los ciudadanos, de una agrupación ciudadana. El Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha hecho un análisis de estos primeros 100 días del trabajo legislativo y no necesariamente coincide con el balance positivo de las autoridades de la Asamblea Nacional. Queremos agradecer al doctor Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias, doctor. Siempre a las órdenes, es un gusto estar acá. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.